Está pasando gente por detrás, no sabemos si en esta vida o en la otra. Se han mezclado las dimensiones. La ciencia demuestra que somos inmortales, que hay vida o vidas más allá de la muerte. Muchas veces nos hemos planteado, Mardia y yo, qué pasaría si se abrieran todos los telediarios con este titular. ¿Es posible que la ciencia o las ciencias de alguna manera lo demuestren? ¿Es más bien una teoría filosófica, mística o religiosa? ¿No habrá pasado ya este momento y no nos hemos enterado que si somos capaces de mirar los descubrimientos científicos en torno al fenómeno de la experiencia cercana a la muerte y todo lo que rodea la ciencia que podríamos llamar tanatología, de alguna manera todo indica que hay vida después de la muerte? ¿Qué opinas, Vicente? Pues efectivamente, que hace unas décadas ha irrumpido con fuerza lo que algunos llaman la cultura de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, y que nos estamos contagiando con un virus benigno, que es el virus procedente de aquellos que han tenido esa dichosa experiencia de casi muerte, ¿no? Como a veces se ha traducido también. ¿Y a qué conclusiones llegan más o menos la gente que tiene estos testimonios de experiencias cercanas a la muerte, que además han sido ya bastante estudiados en ámbito científico, pero también hay una rama que es todo simplemente el testimonio de la experiencia propia? En general, ¿podríamos extraer algunas conclusiones generales de qué es lo que nos cuentan? Pues la verdad es que sí, hay una coincidencia enorme, muy significativa en los cientos de miles de casos. La gente, algunos creen que siguen siendo 15 o 20 chalaos que no saben muy bien qué les ha pasado, pero de hecho las estadísticas indican que hay ya no cientos de miles, sino millones de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Yo creo que es importante distinguir, como decías, Mardía, entre los testimonios de los sujetos que han tenido una experiencia cercana a la muerte y luego todos los estudios científicos que se han venido realizando. Más adelante quizá distinguiremos entre los estudios retrospectivos y los estudios prospectivos, porque estos últimos han alcanzado un grado de rigor que los primeros no tenían. Pero hay un acuerdo extraordinario. De hecho, ya Raymond Moody, que es un poco el pionero, que en 1975 publicó esa obra básica seminal, Vida después de la vida, estableció 12 pasos que luego la mayoría de los sujetos que la han experimentado han repetido. No es que todos ellos pasen por los 12 pasos, pero sí hay una coincidencia muy, muy grande. Yo destacaría solo 4 o 5 o 6, por si luego queréis que nos centremos en uno o en otro. El primero es lo que se suele llamar experiencia fuera del cuerpo. Hay una percepción de que mi identidad central, mi yo, mi alma, de momento digámoslo con interrogantes, ha salido del cuerpo y está desde una cierta altura viendo perfectamente no solo su propio cuerpo, sino lo que está pasando en el lugar en el que se encuentra, sala de operaciones, accidente con el coche. Primer desconcierto para los científicos que se mueven en el paradigma materialista cientificista, convencidos de que esto es imposible. Si somos nuestro cuerpo y solo nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a salir del cuerpo y vernos? Primer paso que me gustaría destacar. Aparte de que suelen ver paisajes extraordinariamente bellos, escuchar unas músicas que aquí no se han escuchado, se encuentran, segundo paso que destacaría, a familiares que ya han fallecido o a lo que algunos denominan seres de luz o guías o maestros que vienen a recibirlos. Segundo paso importantísimo. Después de atravesar el túnel, destacaría el momento central, la experiencia cumbre para prácticamente todos ellos. Y es que se sienten atraídos hacia un ser de luz, dicen unos, hacia una luz amorosa, dicen otros, hacia un amor radiante, o más bien magnético, hacia el que me siento invitado a ir. Aquí tendremos que detenernos porque hay que ver si podemos establecer una diferencia entre la experiencia
pura, existe experiencia pura, y la interpretación. Pero en cualquier caso, unos hablan de una contemplación de esa luz amorosa, otros de una unión, de una comunión, y muchos de ellos acaban afirmando que lo que han descubierto es que eso es su identidad más profunda. Léase una experiencia o interpretación advaita, adualista, no dualista de esa experiencia. Un último paso destacaría para no meternos en los 12, y es la retrospección vital. Ahí sucede algo muy extraordinario que, si os parece, más adelante retomamos en esa revisión de vida. O como me gusta decir, no solo es volver a ver, revisión, sino que es revivencia, es un revivir. Veremos qué características tiene ese revivir. Prácticamente todo lo que he vivido en mi vida o la selección de algunos momentos fundamentales. Yo destacaría esos 4 o 5 puntos, luego si queréis entramos en otros. Vicente, bueno, seguro que ya lo conocéis en el canal, pero es doctor en filosofía, ha pasado mucho tiempo en la India estudiando el hinduismo, estudiando a Sri Aurobindo y viviendo en el ashram de él, y acaba de publicar, tiene un montón de libros publicados, ¿a cuál más interesante? Acaba de publicar en Siglantana Eres inmortal, y el subtítulo es Experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá. Es alucinante todo lo que nos cuentas, porque no había hasta ahora reflexionado sobre uno de los puntos, y es esa aparente conexión entre las tradiciones que podríamos llamar occidentales o teístas, que interpretan como esa luz que se está viendo como un encuentro con la divinidad, a veces, como tú bien dices, mediado o interpretado por las figuras arquetípicas propias de cada tradición, ¿no? Entonces puede ser Jesucristo o puede ser un ángel o Dios mismo, y ese otro aspecto no dual, porque es verdad que en muchos de los relatos se dice que se vive como algo a lo que uno pertenece y que es de la misma identidad o está como constituido de lo mismo que yo soy, que no es algo separado de uno mismo. Encontramos un interesante fulcro para encajar ambas visiones, ¿no? Una verdadera no dualidad. Me parece increíble. Bueno, eso y un montón de reflexiones más que me está despertando todo lo que dices, ¿no? Sobre todo esto que habías comentado, que hay cientos de miles o millones de casos, que no es una cosa como de 4 loquetes que cuentan una cosa o cuentan otra, y hay algunos que para mí son los más interesantes y los que más pondrían en duda este paradigma materialista cientificista, que sería el de los invidentes o ciegos de nacimiento, ¿no? Que parece ser que hay varios casos contrastados o comprobados, no sé hasta qué punto, en el que son capaces de describir elementos que habitualmente no están viendo. Y tú llegas a bueno, una de las cosas que expones en el libro, más allá de hacer el recuento de casos, también posibilidades interpretativas y cosmovisionales que habría detrás de estas experiencias, cuando hablas, por ejemplo, de la teoría del filtro, de cómo más bien nuestra conciencia última puede estar en contacto directo con toda esa realidad, y es nuestro cerebro y nuestra experiencia humana lo que lo limita como un filtro para tener una experiencia muy estrecha. Y desde ahí podemos entender cómo los ciegos son capaces de ver esto. ¿Hay muchos casos o hay pocos casos de este tipo? ¿Personas ciegas son casos comprobados o cotejados, o de qué otras maneras, aparte de la propia experiencia, podemos poner en duda o podemos encontrar anomalías en el paradigma materialista cientificista? Te lanzo así la maraña, a ver qué me dices, Vicente. Haces un montón de preguntas siempre. Menos mal que él las acoge bien. Sí, antes hemos hablado de la diferenciación entre los testimonios de quienes han tenido la experiencia, por una parte, y los investigadores científicos, bastantes psiquiatras, cardiólogos, oncólogos, cirujanos, que las han estudiado con todo el rigor posible. En el caso concreto de los invidentes, muchos de ellos de nacimiento, que sí que hay bastantes casos, concretamente Kenneth Ring, que es uno de los investigadores más destacados, de los 10, 12 o 14, yo diría, más sobresalientes, estuvo varios años estudiando exclusivamente invidentes que habían tenido experiencia cercana a la muerte. Y en algunas ocasiones yo creo que hay verificaciones empíricas suficientemente elocuentes. Aparte de escuchar a las propias personas que te dicen, es que no había visto nunca, ni en sueños, ni desde que nací, absolutamente nunca había visto ninguna forma, ningún color, pura oscuridad. Y en el momento de la experiencia cercana a la muerte, cuando me vi fuera del cuerpo, la proyección extracorpórea, estuve viendo colores, y lo primero que piensa uno es, ¿y cómo detecta qué colores? Porque
dijeron, en un caso concreto en el que estoy pensando, qué personas llevaban ropa del mismo color. Claro, ellos no podían identificar azul, rojo con nada, pero sí que podían ver que estas 2 o 3 personas llevaban una ropa que era del mismo color. Y luego las descripciones tanto de los invidentes como a cientos de los que, aun siendo videntes, aun teniendo visión normal, al salir fuera del cuerpo están viendo todo lo que ocurre en su entorno, en el entorno del cuerpo, y viendo también lo que sucede, digamos, en aquella otra dimensión a la que se han trasladado y desde la cual ven el cuerpo. Aquí hay muchísimas confirmaciones, muchísimas. Volviendo a la distinción que hacía antes entre estudios retrospectivos, que significa que se les preguntaba a las personas que habían tenido una experiencia, pero a veces la habían tenido hace 20 años o 10 años. No había un control riguroso en el momento. Mientras que en los estudios prospectivos, especialmente a partir del magistral estudio de Pim van Lommel, cardiólogo holandés, que desde el año 2000 o 2001 primero publica en la prestigiosa revista científica The Lancet y creando un gran revuelo entre sus colegas, y después publica su libro en 2001, el primer estudio prospectivo con 10 hospitales holandeses de acuerdo, él trabajaba en 3 o 4 de ellos, y entonces están controlando ya cuando llega, por ejemplo, un accidentado o alguien con un infarto de miocardio, están controlando en qué momento exacto el electrocardiograma y el electroencefalograma comienzan a ser planos. Y durante 5 minutos, 7 minutos, la línea que dan es plana. Pues justamente en esos momentos están describiendo en la experiencia extracorpórea, como parte de la experiencia cercana a la muerte, cantidad de cosas que se han corroborado fuera de toda duda y que además no podían saber de ninguna manera cuando no había actividad cerebral. Esto es uno de las anomalías que decías, de los retos al paradigma científico. Dominante todavía, yo creo que no por mucho tiempo. ¿Cómo es posible, según su paradigma, que cuando no hay funcionamiento cerebral, porque el electro da totalmente plano, justo en ese momento la actividad psíquica que está teniendo lugar en la mente, no en el cerebro, y de ahí la teoría del filtro a la que entramos luego, es extraordinaria? Y no solo es extraordinaria, sino que es profundamente transformadora. Efectos que deberemos recoger también. Por tanto, ya en los invidentes, la mayoría de ellos de nacimiento, hay docenas, no son 1 o 2, como sobre todo en los casos de quienes han descrito lo que se supone que no podían haber visto ni experimentado en aquel momento, están muy bien documentados. Qué interesante. A mí este tema me parece fascinante. Yo también he leído algunos libros sobre relatos de experiencias cercanas a la muerte y coincido contigo, ¿no? Pues en hacer la síntesis. Si haces la síntesis de la mayoría de los relatos, se plantea el sentido de la vida como una cuestión básicamente de conocimiento o de aprendizaje, ¿no? De toma de conciencia, de concienciación, por un lado, y por otro lado, sobre todo, de amor, ¿no? Exacto. Cuéntanos. Las dos cosas destacan de una manera extraordinaria, y las dos en el momento crucial que decíamos de encuentro con el ser de luz amorosa, por sintetizar los 3 términos que más se utilizan. Desde luego se destaca muchísimo más el amor infinito que experimentan, que no tiene nada que ver con lo experimentado en esta vida, pero además no solo como un sentimiento subjetivo que uno estaría experimentando por primera vez, sino que muchos de ellos afirman que es que se dan cuenta de que la sustancia del universo, de todo lo que existe, es efectivamente el amor. Esto se ha destacado tanto que yo creo que casi todos coinciden en que el corazón de las ECM es la experiencia de amor absolutamente trascendente e incomprensible para nuestra comprensión habitual. Pero es cierto que en muchos describen un tipo de conocimiento, antes mencionabais a Sri Aurobindo, lo que Sri Aurobindo denomina el conocimiento supramental,
solo posible desde una conciencia supramental, que no es muy frecuente, digamos, coincide exactamente con lo que están describiendo esas personas. ¿Qué están describiendo? Un conocimiento por identidad. Es decir, no es un conocimiento mental, y el conocimiento mental siempre es fragmentario, fragmentador, parcial, limitado, mientras que allí, como uno ha entrado en contacto con la conciencia infinita, título del libro de Ibn Alexander que recomiendo muchísimo, título traducido aquí, el original en inglés no era así. Como uno está en contacto o descubre que su naturaleza más profunda es la conciencia infinita, en ella el tipo de conocimiento que se da es absolutamente diferente al que conocemos nosotros. En esa experiencia místico-gnóstica, podríamos decir, porque no es solo experiencia afectiva de paz, de gozo, de dicha, de unión, es el conocimiento de absolutamente todo lo que uno hubiera deseado o puede desear conocer. Es el conocimiento completo. Recuerdo ahora una de las personas que decía, desde lo más individual, desde por qué adquirí el cáncer por mi actitud durante muchos años, de cuál es el propósito de mi vida pactado antes de comenzar la encarnación, hasta el origen del cosmos y cómo se ha venido produciendo la evolución. Es decir, algo que hace estallar a nuestra mente y que en principio nos invita a pensar que esto es imposible. ¿Serán alucinaciones? Que fue la primera respuesta de los científicos partidarios de ese reduccionista paradigma. Y bueno, estos señores, por mil razones, no tantas que podemos analizar, deficiencia de oxígeno, hipoxia o apoxia, ausencia total de oxígeno, o por lo que sea, o porque están recibiendo una medicación que produce alucinaciones, pero esto no pueden ser más que alucinaciones. ¿Cómo que alucinaciones? Entre nosotros aquí en España, el doctor Manel Sanz, que está últimamente contando las experiencias que le han contado. Él no ha tenido, pero como cirujano que asistió a varias personas que las tuvieron, está contando muy bien también lo que estos sujetos han experimentado. Por tanto, amor y conocimiento en su máxima expresión, efectivamente. Y si esto es así, ¿cómo es posible, como decíamos al principio, si atendemos realmente a los datos de la manera lo más desprejudicada posible, todo parece indicar que existe un ámbito de experiencia nuevo y alucinante que va más allá de la experiencia mental? ¿Qué tipo de resistencias hay para que esto no empiece a aceptarse de manera general, digamos, en los ámbitos académicos o científicos, ¿no? Yo incluso diría que debe haber resistencias casi de ámbito psicoanalítico. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, efectivamente. Iba a decir, desde el punto de vista psicológico es muy interesante porque al menos desde la perspectiva que tenemos quienes creemos que está suficientemente demostrado, ves retorcerse a quien es incapaz de salir de su paradigma en el que mueve toda su vida, no solo su actividad científica. Entonces, fenómenos como los que se describen son incomprensibles. A mí me gusta decir que se centrifuga y se arroja fuera de la lavadora rápidamente todas las anomalías, como decía Thomas Kuhn, que no encajan en nuestro paradigma. Empezábamos con las experiencias extracorpóreas, esto es inimaginable. Y entonces intenta pensarse, a ver, desde nuestro paradigma, ¿cómo podemos explicarlo? Sí, sabemos que hay disociaciones, desdoblamientos, pero esto es totalmente insuficiente. Aquellas visiones, sí, pues con la ketamina se suelen tener alucinaciones similares, sí, pero son puntuales. La totalidad del proceso, y lo que decíamos que yo creo que es muy importante, las transformaciones personales que sufren las personas que lo han tenido son tan impresionantes que hay quien deja su empresa porque estaba explotando a los trabajadores. El índice de separaciones matrimoniales o de pareja es elevadísimo, porque claro, uno de ellos pasa a ver la realidad y el sentido de su vida de una manera totalmente distinta a como podía verla antes. Es que no solo los místicos o los filósofos espiritualistas tienen este tipo de experiencias.
Entonces, claro, se producen rupturas muy importantes en todos los campos, pero sobre todo una nueva sensibilidad ante la naturaleza, ante los animales. La compasión se despierta ante los demás. Desde luego, 100% o 99% se pierde cualquier miedo a la muerte. Cuando muchos científicos les preguntan, pero ¿esto ustedes creen que es real? Sonríen y dicen, ¿real? No, es ultra real, es hiperreal. Lo que nos parece menos real ahora es esto, pero ya pueden ustedes dudar desde su escepticismo cientificista, que es que a nosotros no nos niega nadie que aquello que hemos vivido es genuinamente real, ¿no? También, Decías, habría que ver por qué en algunos casos en los que la verificación empírica es suficientemente clara, se niegan muchos, pero fijémonos que cada vez hay más científicos aceptándolo. Los que se ponen a estudiar en serio el fenómeno, es muy significativo lo que ocurre en algunos de los más importantes. Pienso en Bruce Grayson, cuyo último libro es del 2021, el original, y por tanto está muy actualizado y además es uno de los mayores expertos en experiencias cercanas a la muerte. Es el caso del propio Eben Alexander. Partían de ese paradigma cientificista que estamos diciendo que no da cuenta de las ECM. Y ha sido algunos tras su propia experiencia, como el caso de Eben Alexander, en el que quizás vale la pena detenerse y es de los más conocidos, célebre neurocirujano estadounidense, o el caso de Bruce Grayson, que es educado en una familia de científicos y que no puede aceptar al principio por nada del mundo que lo que le están contando sea real. Pero por poco que se abra la mente, uno se siente aplastado por el peso de la evidencia, podríamos decir. dices también una cosa muy interesante en el libro. Por ejemplo, cuando Anita Moorjani, cuando cuenta su experiencia, cuenta algo que va en esa dirección, y es que las experiencias que tienen estas personas van más allá de su pertenencia formal a una tradición concreta, ¿no? Y tú dices que podrían estar tendiendo puentes con una espiritualidad más bien transreligiosa. Cuéntanos un poco. Efectivamente, se me ocurrió este término que he utilizado desde hace años, pero porque leí algunos testimonios que es que sin utilizar el término decían lo mismo. Es decir, desde gente que era atea o agnóstica, totalmente incrédula, para cualquier cosa ya no religiosa, sino espiritual en sentido más amplio, hasta gente que estaba dentro de una religión de manera más bien dogmática y demás. De repente dicen, bueno, me he dado cuenta primero de que tengo que creer en la realidad de una dimensión espiritual y en mí mismo también, esa dimensión espiritual. Pero es que además ya no me siento atraído por los dogmas religiosos que hasta ahora compartía, porque es que siento que tengo una conexión directa prácticamente con la fuente de toda existencia. Entonces todo lo otro me resulta superfluo. Es decir, en muchísimas ocasiones un convertirse a una espiritualidad, pero no limitada por unos dogmas, por unas instituciones, por unas jerarquías religiosas, vivida con una libertad que quizás es uno de los signos de nuestro tiempo. Wow, o sea que me ha llamado mucho la atención que lo comentas también en el libro, ¿no? Como el tipo de efectos secundarios que puede tener este tipo de experiencias, lo de la separación de la pareja, sobre todo cuando la pareja no está implicada en un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual o algo parecido, ¿no? Donde puedan como encontrarse como parejas de alma, ¿no? Así que ya sabemos una de las cosas que aleja a la pareja, las ECMs, y una de las que las juntan, que es tener la hipoteca en común, ¿no? Que esto de nada junta más a una pareja. Sería justo lo contrario, ¿no? Como estar en el mundo. Sí. Hay otra cosa que me interesa porque también has hecho hincapié en el libro y es como, bueno, por un lado la inefabilidad de la experiencia, nunca se puede contar del todo y entonces hay que utilizar metáforas, pero sí suelen decir, o hay algunos de ellos que dicen que sí se parece a la música, ¿no? Sí, algunos afirman que ningún lenguaje racional ni empírico es capaz de expresar la magnificencia de lo que han vivido,
pero que si hay algún lenguaje que podría aproximarse es la música. De hecho, en el caso de Ibn Alexander, cuando describe su experiencia, el sonido, la vibración y la música cobran una importancia extraordinaria. Incluso el Om, él que no sabía nada de hinduismo ni quería saber nada de espiritualidad y de religión, que había sido formado en una familia cristiana tradicional, pero del que él se había distanciado, pues termina diciendo que el sonido final, después de la música angélica envolvente, el resonar del Om le impactó muchísimo. Pues claro, yo creo que son intentos de recurrir a algo que despierta en nosotros un sentimiento de belleza o de sublimidad que normalmente el discurso más racional no consigue hacer, ¿no? En el libro vas pasando también revista, como estás haciendo ahora, a las objeciones que suelen ponerse a la interpretación que digamos más idealista o espiritualista de las experiencias cercanas a la muerte. Y yo quería preguntarte, porque la mayoría de los autores que conocemos, algunos que estás citando y otros que vienen en el libro, más bien o eran partidarios a priori de entender estas experiencias como algo que va más allá de la visión materialista habitual, o poco a poco en el proceso de irlo descubriendo se han convertido, podríamos decir, ¿no? Como acabas de citar a Grayson y, por ejemplo, ¿no? Ibn Alexander, Pim Van Lommel creo que también y otros tantos. Sin embargo, del otro equipo, de la otra parte, ocurre lo mismo. Hay muchos autores o investigadores que estén sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte desde una perspectiva, digamos, materialista o reduccionista. Yo no he encontrado tantos. Aquí entre nosotros, el psiquiatra bien conocido, aunque solo sea por su aparición en Horizonte y en Cuarto Milenio, José Miguel Gaona, tiene 2 señores libros sobre experiencias cercanas a la muerte y todo lo que está relacionado. Yo diría que él está un poco en un camino del medio de una apertura escéptica y crítica, pero más abierta que los que están encerrados en ese paradigma. De hecho, él entra y dedica muchas páginas al caso de la hipoxia o de la apoxia, y yo creo que es interesante su enfoque, sobre todo para los escépticos y críticos, porque él conserva ese escepticismo y ese carácter crítico que caracteriza a la ciencia, pero una vez más los hechos le han hecho abrirse a multitud de fenómenos paranormales o como se quiera denominar que no puede negar, ¿no? Quizás una buena investigación sería desde el punto de vista cientificista, si queremos llamarlo así, profundizar más en las críticas. Pero como mi interés tampoco era en principio una investigación tan completa que casi me parecía innecesario. Sé que esto en los ambientes más científicos puede pesar, pero bueno, la atracción por la profundización en las descripciones de la experiencia y en los científicos que están intentando deconstruir el paradigma cientificista materialista y reconstruir un nuevo paradigma, en lo cual entra lo que decías antes, la teoría del filtro, que yo creo que merece la pena describirla ligeramente, aunque sea, porque es crucial. La teoría del filtro, que ahora buena parte de estos investigadores están recuperando y matizando y refinando, procede ya de finales del 19, principios del 20, y que la compartieron nada menos que William James y el menos conocido pero importante investigador de los fenómenos psíquicos, Frederick Myers. Entonces, los dos expusieron ya con toda claridad que en lugar de ser el cerebro el que produce, el que segrega, acaso, quizás el que segrega una especie de pensamientos o de fenómenos psíquicos, el cerebro no sería nada más que una válvula reductora, como decías tú antes, es un filtro que para la supervivencia y para nuestra vida encarnada en esta tercera dimensión, pues nos conviene eliminar de momento toda la cantidad de información y de estados de conciencia expandidos
alterados, iba a decir, pero no me gusta nada, que uno encuentra justamente en las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, teoría del filtro. La mente, el pensamiento, la conciencia. No estoy identificando pensamiento y conciencia. La conciencia es mucho más radical y primigenia que el pensamiento. Pero según la teoría del filtro, ni la mente ni la conciencia puede ser ya, ante todos estos fenómenos, un subproducto, un epifenómeno del cerebro, sino que el cerebro es la antena receptora, transformadora, reductora y emisora de una infinitesimal parte de la información y la realidad de la conciencia infinita. Hay muchos ámbitos, ¿no? Anomalías cunianas en el paradigma, como antes comentabas, que parecen apuntar en esa dirección. Yo ahora estoy muy interesado en hacer una diferenciación entre lo que serían los datos y las observaciones científicas por un lado y las interpretaciones que se montan por encima, que muchas veces están amalgamados como si esa visión materialista, reduccionista que estamos hablando fuera una consecuencia necesaria de la pura observación científica, cuando más bien es una interpretación posible, entre otras, en las que no caben todos los datos, como por ejemplo estos que estamos viendo de las ECMs, de algunos otros, ¿no? Aunque sería un tema un poco delicado para entrar, que no sé si sería el momento adecuado, más bien del ámbito de la parapsicología, ¿no? Que parece que hay toda una cantidad de fenómenos no muy bien estudiados por la psicología clásica o científica, pero que están ahí con cierto grado de evidencia y que tampoco encajarían en esta visión materialista. Y luego para mí el que sería una de las pruebas más evidentes como psicólogo, que es que nadie tiene una transformación tan radical como la que parece que tienen estas personas ante un flipe o una alucinación provocada por ketamina o por falta de oxígeno, ¿no? Cuando hay que estar años y años en ocasiones con los pacientes a pico y pala para conseguir pequeños cambios y de repente una experiencia cumbre tan alucinante puede llegar a cambiarlo todo. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro, porque sí que repasas de una manera muy amplia, yo creo, como todos los más importantes ámbitos relacionados con la ECM, que son muchos y de muy diferente orden, es que algunos de estas personas no solamente se transforman psicológicamente, sino que sufren una transformación casi metafísica, es decir, que empiezan a tener un sentido vital diferente y experiencias muy extrañas, como que, por ejemplo, son capaces de ser tan empáticos que casi parece que son telepáticos con los demás, o que empiezan a vivir experiencias un poco extrañas. Háblanos un poco de esta parte, así, en O la que parte, tienen la luego parte más poderes esotérica. sanadores, capacidades Poderes sanadores. para sanar a otros. Sí, sí, hay un porcentaje importante, muy significativo, de personas que despiertan lo que algunos llamarían facultades paranormales o poderes psíquicos, de lo cual tenemos noticia en todas las tradiciones, ¿no? Lo primero que se me ocurre son los Yoga Sutras de Patanjali, que tiene todo un capítulo de los Yoga Sutras dedicado a los siddhis, a los poderes que despiertan espontáneamente en el yogi entrenado. Pues bien, muchas de estas personas despiertan algunas de esas facultades. Algunos la telepatía, efectivamente. Otros la capacidad de lo que ahora se suele llamar visión remota, que prácticamente es la clarividencia tradicional. Y como decías, Mardía, quizás el porcentaje mayor está en quienes despiertan poderes de sanación un tanto impresionantes y extraños. Y entre estos es curioso que muchos de ellos, a su vez, han tenido una curación, no me gustaría emplear el término milagroso, pero en el sentido en que se emplea a veces como absolutamente incomprensible para la ciencia. Una vez más, Ibn Alexander y Anita Murjani. A Ibn Alexander no daban 2 duros por él. Le dijeron a su familia, oiga, probablemente no sale vivo, pero si sale, casi más valdría que no hubiera salido, porque la disfunción cerebral que va a sufrir es gravísima. Pues está tan pancho y ha escrito ese precioso libro que es La conciencia infinita. A mí me gusta mucho más que La prueba del cielo, donde describió la experiencia, pero en La conciencia infinita han pasado 4, 5 o 7 años en los que se ha tomado muy en serio la investigación de las experiencias cercanas a la muerte, más allá de la suya propia, y es uno, yo diría, de los que está reconstruyendo ese paradigma, quizás junto con Pim van Lommel,
y él, Iben Alexander, creo que son los que más están profundizando, utilizando ambos la teoría del filtro y utilizando ambos un lenguaje de la física cuántica que invita a comprender lo que de otro modo es incomprensible. Porque claro, si aceptamos la interconexión de todas las cosas, el entrelazamiento cuántico y la existencia del vacío cuántico, que quizá es la conciencia no dual en la que se encuentra toda la información, pues este tipo de visiones, de experiencias donde el tiempo pasado, presente y futuro deja de ser como lo concebimos aquí, ya no resulta tan absolutamente loco, sino que tiene un posible apoyo o permite una comprensión si se utiliza un lenguaje cuántico. Entonces, científicos como Pim van Lommel y Iben Alexander y Bruce Grayson y entre nosotros Manel Sanz y tantos otros están creando un nuevo lenguaje, yo hablaría de un nuevo paradigma científico, que es distinto de lo que en la última parte del libro ya no es paradigma científico, pero sí que es, digamos, una concepción del mundo que también permite dar sentido y comprender cómo es posible fenómenos de este tipo. Porque el libro se llama Eres inmortal. Por cierto, yo no estoy seguro si hemos participado o no en la elección de este título, porque lo pusiste, creo que en tu Facebook, ¿no? Y hiciste una votación entre un montón de títulos, todos interesantes, para ver cuál era el elegido. Y yo no sé si este te lo sugerimos o lo votamos, ¿no? Algo así. Así es, estad seguros que lo sois. Os siento copartícipes. Eso es. Sentimos el libro ya como propio. Entonces, eres inmortal, pero luego hay un subtítulo también bastante provocador, que era esto que justo estabas empezando a decir, experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá. Así que venga, vamos a atrevernos a entrar en esta segunda parte, ¿no? Si ya es arriesgado hablar de experiencias cercanas a la muerte, pasamos ya a la frontera misma de la mismísima muerte y hablamos del más allá. También porque las ECMs llegan hasta un punto, Eso. ¿no? Hay siempre hay un momento de que sí, o sea, que si lo traspasas ya no regresas, ¿no? Pero hay un punto a partir del cual ya no pueden describir más, ¿no? Claro. La idea original del libro era ceñirme exclusivamente a experiencias cercanas a la muerte. Y por eso, al principio, en el primer capítulo o en la introducción, no recuerdo ya, lo que hice fue mención muy ligera, muy somera, de algunos casos muy destacados, como es la experiencia cercana a la muerte de el armenio en la República de Platón, que cuento con cierto detalle. Y la otra referencia que me parece imprescindible es en el mundo del budismo tibetano, no tanto el libro tibetano de la muerte, que no es obviamente experiencia cercana a la muerte, pero sí la figura de los Delok. En el Tíbet, en el budismo tibetano, hay una figura bastante conocida desde la Edad Media, del siglo XIV o XV, que son los Deloks, y lo que describen son con toda precisión lo que hoy llamamos experiencias cercanas a la muerte. Pero la idea era no ponerme a analizar la coherencia de las ECM con las distintas tradiciones religiosas, porque esto es inabarcable, o no, y sería interesante, pero todas las religiones en su escatología pues nos han contado cosas que tienen que ver, entre comillas, con esto. Pero al final me dio la impresión de que, como decíais muy bien, las ECM por sí solas, dice, bueno, pues al final no sabemos, ¿no? Porque y los que se van, ¿qué pasa realmente? Es solo... Y entonces lo que decidí es centrarme en enseñanzas contemporáneas, enseñanzas espirituales o si quieres llamar esotéricas, pero contemporáneas. Y ahí seleccioné unos 8 o 10 autores que describen justamente con modos de conocimiento muy distintos a los científicos y a los filosóficos racionalistas habituales, la cantidad de información que hay presuntamente como procedente de una experiencia directa o de un saber gnóstico, de una sabiduría que es distinta de la ciencia y la filosofía, y la coincidencia que hay entre todos ellos y con las experiencias cercanas a la muerte. Ahí recojo, claro, esto sería para hacer una nueva epistemología. Me gustaría decir que se plantea qué modos de conocimiento de la realidad tenemos. Aquí he seleccionado, o podríamos enmarcarlos ahora, cosa que no he hecho con el detalle que voy a decir ahora en el libro. Por una parte estaría
lo procedente de los hipnoterapeutas, los que practican hipnosis regresiva. Aquí he seleccionado a 2, pero hay cientos conocidos. Y estos 2 son Michael Newton y Dolores Cannon, en algunos ambientes ambos bien conocidos, y su resumen, su descripción de lo que cientos de pacientes han descrito, digamos que ellos 2, en lo que yo recojo, están especializados ya no en terapia de vidas anteriores, que es otro campo que se abre, en el que no entramos, pero la cuestión de la reencarnación o de la transmigración de las almas, digamos que sobrevuela toda esta cuestión. Pero Dolores Cannon y Michael Newton se centran en las experiencias vividas en el periodo entre vidas. Entre una vida y otra, se supone que abandonamos el cuerpo, como ya Platón decía. La muerte es la separación del alma del cuerpo, en terminología platónica. Pues bien, hay descripciones muy detalladas y muy coincidentes procedentes, digamos, de esta metodología, que es inducir un estado de hipnosis profunda y en ocasiones sin hipnosis, y la gente recuerda, igual que recuerda vidas anteriores, recuerda lo ocurrido en el periodo entre vidas. Luego está la más polémica todavía cuestión de lo que podríamos llamar, y cada vez me gusta menos utilizar el término, canalizaciones. Es decir, la observación de que hay también un número cada vez mayor de personas que afirman ser canales a través de los cuales se está haciendo llegar a la humanidad un tipo de conocimiento profundo, importante, esotérico. Ahí selecciono a varios autores y después hay también autores que yo no sé cómo llamar su metodología, es una especie o bien de recepción de enseñanzas esotéricas o bien de un conocimiento que es posible a través de la propia expansión de la conciencia. Pues bien, esto que seguro que puede parecer tan raro a muchas personas, en esta ocasión era solo decir, coincide totalmente con lo que cuentan los sujetos de las experiencias cercanas a la muerte, pero es que además lo complementa perfectamente. Lo complementa perfectamente porque justamente los que se han ido no nos pueden contar sus ECMs, pero los que tienen la capacidad de leer esa especie de libro de la vida, de registros akáshicos, como tanto se dice, pues que si ahí está contenido, reflejado todo lo que ocurre, no solo en esta dimensión, sino en las otras, quizás el investigador esotérico, permítaseme denominarlos así ahora, pueden leer lo que está ocurriendo en el periodo entre vidas. No solo que los sujetos hipnotizados lo describan, sino que el investigador esotérico, el iniciado, puede leer en ese libro de la vida, que son los registros akáshicos, lo que ocurre después de morir. ¿No? Desde una perspectiva como la que hablábamos antes de la teoría del filtro, no sería algo extraño, sino casi necesario. Y en ocasiones a mí me parece que desde ciertos ámbitos científicos o humanistas estamos anclados todavía en una cosmovisión decimonónica, en el que parece que la relatividad y la cuántica no han pasado todavía por ahí, porque igualmente desde el tipo de universo, incluso físico-material que se desprende, no ya ni siquiera de la cuántica, incluso de la teoría de la relatividad, en el que el espacio y tiempo son una misma cosa y el tiempo forma parte intrínseco de la misma trama del espacio, son fenómenos que no deberían de extrañar a nadie, ¿no? Este tipo de cosas. Estoy diciendo una cosa muy fuerte hoy. Sí, nos estamos arriesgando mucho dependiendo de en qué oídos pensemos, ¿no? ¿Quién No, a mí decía? más bien la sensación, ya más allá del paradigma, del nuevo paradigma o El del... paradigma. O sea, lo que me deja el libro se lee con mucho gusto. ¿Por qué? Porque genera mucha esperanza, o sea, da como una certeza de corazón de que lo que pasa al otro lado es esperanzador. No hay, además, dices también que no hay como un juicio descarnado, ¿no? Sino que hay una revisión consciente de lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, pero hay un amor incondicional sosteniéndolo todo, ¿no? Algo más parecido a lo que diría Ibn Arabi, ¿no?
Entonces genera mucha esperanza, o sea, es leer este tipo de experiencias y además son capaces casi de llevarte como a su estado de conciencia Eso. y entonces tú te pones a leerlos. A mí me encanta leerlos porque es para mí casi una práctica espiritual, porque te elevan, ¿no? Te llevan a una dimensión de amor, de gratitud, de conocimiento fusional, de luz, de calor, que es maravilloso, ¿no? Eso, y de sentido y profundidad, ¿no? Que es algo que Sí. parecía que desde ciertas perspectivas se estaba perdiendo. De hecho, hablando de eso, a mí se me ha ocurrido, que seguro que lo hace un montón de gente porque es muy evidente, y lo he probado ya en consulta con interesantes resultados, utilizar el libro de Vicente o las experiencias cercanas a la muerte como un ejercicio terapéutico, en el que se induce, como desde un estado de relajación o de hipnosis, a la persona en pensar cómo sería su propia ECM. Si tú ahora murieras en este instante y salieras y vieras de tu cuerpo aquí en esta consulta, qué tipo de experiencias tendrías, quién vendría a visitarte, quién estaría contigo, cómo sería esa revisión vital. Y claro, ahí nos ponemos sin duda en el momento de la verdad. De hecho, no recuerdo ahora mismo quién era el autor que citas en el propio libro, no sé si era Pim Van Lommel, ¿no? Que recomendaban vivir de esta manera, ¿no? O que decía, bueno, no todos podemos tener una ECM, pero sí podemos vivir como si lo hubiéramos tenido, ¿no? Recuperando el sentido sagrado y profundo de la vida. Claro, esto me recuerda que los libros sagrados inducen a ese estado de conciencia desde el que han sido escritos, muchos de ellos. Y algo similar, como recordaba Mardía muy bien, es lo que ocurre con la lectura de las experiencias de las ECM. A mí me gusta decir que las experiencias cercanas a la muerte son, con todo rigor, una experiencia mística profunda y una experiencia iniciática profunda. Quizás incluso algunas de las iniciaciones de las que tenemos noticias desde las escuelas de misterios de la antigüedad en sus múltiples versiones, puede que tuvieran mucho que ver con esto. De hecho, cuando Platón en el Fedón está intentando comunicar y hablar de la inmortalidad del alma, en algún momento cuando ya no sabe cómo decirlo, dice, es que si hubieras asistido a los misterios de Eleusis, comprenderías y no necesitaría explicártelo. ¿No será que en los misterios de Eleusis, con enteógenos o sin enteógenos, y en los misterios de Mitra y en los misterios de Isis, lo que ocurría era justamente que se acompañaba de cualquier otro modo al iniciando para que tuviera una visión de lo que ocurre en las dimensiones sutiles? Por tanto, si es una experiencia mística, si es una experiencia iniciática, que por eso transforma la vida de las personas, su descripción nos lleva efectivamente, es una invitación a vivir ese estado de conciencia que están expresando, que están transmitiendo. Yo solamente hablando con vosotros ya estoy volando. Perdón, perdón que te he interrumpido. Hablábamos el otro día eso no lo incluyes en el libro, pero lo hemos hablado en el libro de la Sociedad de la Nieve. Me parece que hay 3 o 4 de los supervivientes tienen experiencias cercanas a la muerte después de la luz, ¿no? Cuando la nieve entierra el avión y están a punto de fallecer. Yo creo que son los 2 primos Strauch. Bueno, me parece que hay 4 testimonios de experiencias cercanas a la muerte en ese momento. Y son muy interesantes porque insisten todos pues, en la paz, ¿no? En que hay algo que los atrae y que está lleno de amor y además que supone el final del sufrimiento que estaban viviendo, porque era un calvario, claro. Y uno de ellos tiene como una visión, ve en 3 planos. Ve su cuerpo donde está, luego ve en el interior del avión, pero desde arriba, al compañero que está ya desenterrando alguno de los cuerpos, y luego ve por encima del fuselaje, fuera del avión, ve también la escena, ¿no? La ve como en 3 planos, ¿no? Es muy, muy interesante esto también. Y el cabreo, con perdón, que se pillan los 4 o los 3 cuando son rescatados, ¿no? Porque estaban ya eso, como notando ya esas mieles de la fusión con lo divino y de repente Más se entregan, al yo creo. frío, a la vida, además se entregaban ya, Sí, claro. me Sí. parece que Gustavo Cervino dice que Se ya enfada, se da sí, cuenta sí. de que es un momento cumbre, entonces que lo tiene que vivir bien y se entrega, ¿no? Se deja morir Sí, sí. y entonces... Por ese momento están escarbando, le rescatan y le empieza a respirar y le echa y se enfada, ¿no? Le echa la bronca al que le está salvando, ¿no? Sí, sí. Esto es justo lo que cuenta una y otra vez Manel Sanz, que ha recibido información de varios y que se sorprendió cuando en varias ocasiones le dice uno de los pacientes y luego otro, oiga, doctor, usted me ha jugado una mala pasada.
porque estaba allí en la gloria, era la felicidad la bienaventuranza, y ahora usted me ha traído aquí a este cuerpo otra vez, que coincide perfectamente con lo que decíais, ¿no? Luego al final voy a decir una cosa que creo que es importante, pero antes quiero hacerte como mínimo una pregunta más, que sería sobre las experiencias cercanas a la muerte, que son muy pocas, pero las que tienen como un tinte negativo y que a veces se viven como si fueran experiencias infernales o algo parecido. ¿Qué nos puedes decir de esto, no? ¿Y qué pasa con ese hincapié también que se hace en el infierno en algunas de las tradiciones espirituales? Hay un porcentaje muy reducido, algunos dicen que sí un 2%, otros que menos, pero efectivamente la experiencia cercana a la muerte es vivida como una experiencia infernal. Yo me inclino a creer, aquí sí que traería a colación el libro tibetano de los muertos, porque una posible interpretación, el libro tibetano de los muertos es bien sabido que se habla al desencarnar, conforme va pasando de un bardo a otro, aparecen deidades iracundas que espantan muchas veces a las personas, igual que deidades o divinidades afables, bondadosas. Una interpretación, bueno, iba a decir psicologista, pero no tiene por qué, y algo que sí que dicen muchos de los investigadores esotéricos que sucede después de morir, es que en un primer momento se produce una proyección de todos nuestros contenidos inconscientes incluidos y por tanto creamos un decorado en el que vivimos, pero lo que estamos viendo como absolutamente real, como en un sueño, son nuestros propios contenidos que estamos proyectando. Esto permitiría, igual que en los viajes a través de sustancias psicodélicas, el que uno lo que viva en ocasiones tenga mucho que ver con sus propios contenidos psicológicos inconscientes. Y el infierno, la experiencia infernal, yo creo que es un símbolo muy claro que podemos vivir aquí en la Tierra también. Hay experiencias infernales aquí como las hay allí, quizás porque no cambia tanto. Otra de las cosas que yo creo que habría que desmitificar es que en determinadas versiones, no sé si demasiado edulcoradas, parece que sea pasar de este valle de lágrimas, de este mundo en el que Sarvam Dukam todo es sufrimiento, cuando uno se muere, aquello es ya la maravilla para todos. No, en cierta medida es una continuación de lo que estamos viviendo aquí. Por tanto, no es un salto que sería totalmente ilógico e incomprensible. Y uno tiene que habérselas con sus conflictos. El psicoanálisis viene luego, podríamos decir, ¿no? Y la emergencia del inconsciente viene luego, ya sin el filtro de nuestro cerebro, de nuestro córtex frontal, de nuestro neocórtex, ¿no? Entonces creo que esto podría explicar algunas de esas experiencias que son profundamente conflictivas y dolorosas, Me da, como en el bardo del morir. Exacto, en los estados intermedios. Me ha dado miedo lo que decías, como en algunas de las experiencias en ocasiones te están esperando los seres ya fallecidos. Digo, a ver si a mí me está esperando Freud y empieza mi psicoanálisis, porque ahí vamos a flipar. Es el que yo me encuentro. En vez de encontrarme la luz, me encuentro con Freud y su libreta. Ahí sí que vamos a alucinar. Sí. Hombre, por lo menos que sea Jung o Asayoli los que Mejor, vienen a mejor, por eso. recogerte. Porque a mí Freud me da miedo. Sí, sí. Y ya no te digo nada si es Rumi o Ibn Arabi, ¿no? Ah, bueno, esos ya son palabras mayores. Tenemos que recordar que estamos flotando nuestra página web Psicología y Espiritualidad, donde podéis encontrar algunos de los cursos que estamos realizando. Aprovecho para meter la cuñita de publicidad. El próximo, que yo creo que todavía no habrá empezado cuando publique este vídeo, se llama Escribe para encontrarte o Escribe para sanar, en el que en 5 clases, Mardía y yo, vamos a estar poniendo en juego. Ah, vale, vale. Pero en el que María y yo vamos a estar poniendo en juego todo lo que hemos aprendido, ella como filóloga, historiadora y escritora, y yo como psicólogo y escritor, para a través de técnicas y de ejercicios muy concretos, también con alguna parte teórica, que podamos llegar a encontrarnos o a sanar a través de la escritura. Me parece que va a ser muy interesante, ¿no? Y tenemos ya otros, uno sobre interpretación de sueños que está funcionando muy bien y que yo creo que es de lo más, con perdón por lo que digo, de lo más completo que hay en Internet y de lo más serio, con perdón de nuevo, que se puede encontrar sobre el tema. Y también otro
otros sobre vidas de santos en diferentes tradiciones. También tenemos un programa de Patreons y miembros que por una pequeña cantidad al mes hacemos un encuentro privado cada mes que está siendo muy enriquecedor y muy interesante. Y si queréis seguir informando sobre todos estos temas, pues podéis leer Eres Inmortal de Vicente Merlo en Siglantana Editorial. O cualquiera de los... Yo creo que debes de tener decenas y decenas de libros o cientos. Recuerdo uno de los primeros vídeos, tenemos varios vídeos con Vicente, todos tan interesantes como este, que podéis buscar en el canal, si puedo los pondré por aquí. Y recuerdo que cuando estaba editando uno de los primeros que grabamos, se me ocurrió buscar en internet algunos de los libros de Vicente y dedicar como 4 o 5 segundos, poner la portada mientras íbamos hablando, y es que había más libros que tiempo de vídeo. Entonces no era posible hacer esto. Parece que en Qué cuanto prolífico, qué madre prolífico, mía. en cuanto uno se despista un momento, Vicente ha publicado 2 o 3 libros. Sí. Dentro de 15 días, el siguiente. ¿Lo dices ¿Lo tienes ya? serio? ¿Lo dicen en serio? Lo digo en serio, hacia ¿Puedes una anunciar? comprensión integral de la Bhagavad Gita. ¡Wow! Pues ya sabéis, quedamos aquí emplazados para cuando salga este libro, volveremos a hablar con Vicente sobre la Bhagavad Gita y la comprensión integral. Así es. Muchísimas gracias, Vicente. ¿Quieres decir algo más? ¿Se te ha quedado algo en el tintero? Se me ha quedado el agradeceros esta atmósfera de fraternidad transversal que compartimos. Gracias. Y ya que hablamos de Editorial Siglantana, tampoco quiero irme sin recomendar otro gran libro de Editorial Siglantana, que es Amarás, el último libro publicado por Mardía, aunque ya está también en el horno el siguiente, en tu caso. Ahí Esto estamos. ya Yo voy más despacio, Vicente. vamos más despacio, pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante. Si os ha interesado nuestro contenido, suscribíos al canal, dejadnos un like, ponernos comentarios, que los leemos todos si nos interesan. Si os parece que hemos estado diciendo una locura, nos lo ponéis también, o si disentís con lo dicho o hay crítica, también se puede poner. Y yo darte las gracias, Vicente, porque la verdad es un gozo, o sea, leerte, pero y también escucharte es un gozo para el espíritu. Yo creo que es una suerte poder hacer estos vídeos y que la gente los pueda escuchar en su casa es como un bien para la humanidad. No, yo siempre digo que él es un sabio que tenemos aquí en España, ¿no? Entonces, en Cataluña. Entonces, es algo que tenemos que aprovechar y que exprimir todo lo que podamos, ¿sí? Porque todos los temas que tienen que ver con filosofía, espiritualidad y psicología, en todos ha profundizado y mucho, y además los ha puesto en relación de manera integral. Esto es algo único que tenemos que aprovechar. Así que nos sentimos afortunados. Yo también, muchísimas gracias y nos vemos pronto cuando queráis. Y no olvidéis compartir el vídeo, que este es un tema importante que puede dar mucha luz a aquellos que están sufriendo, y también compartid el vídeo a aquellos a los que les pueda molestar, sobre todo a esos. Sí, señor. Muchas gracias a todos y bendiciones.